Museo de Numismática y Joyas del Banco Central del Paraguay. Como hace 500 años, las necesidades de alimentación, vestido, vivienda y recreación permanecen hoy inalterables en el hombre, a pesar del tiempo transcurrido. Sin embargo, sus formas de materializarlas han cambiado de manera abismal, del trueque de los productos de la tierra al dinero electrónico. La numismática, ciencia que trata del conocimiento de las monedas, medallas y billetes antiguos, nos presenta un panorama que a medida que se profundiza nos orienta hacia la historia y con pequeñas anécdotas nos introduce en la meditación sobre la veracidad de hechos que han marcado y siguen marcando la realidad de nuestra identidad colectiva. La función del museo es exhibir, pero además custodiar, investigar, interpretar y preservar los bienes culturales, y lo hará en forma continua y permanente para que la misma no se remita a ser simplemente un exhibidor pasivo, sino un ente de comunicación social y cultural. El museo constituye una adhesión del Banco Central del Paraguay al fortalecimiento de la cultura y la herencia histórica de nuestro país. Este museo busca que se genere un diálogo entre las monedas y billetes antiguos y el público, en especial los jóvenes, que facilite la interpretación de los hechos sobre el proceso que se inició con las cuñas de Don Domingo Martínez de Irala hasta la creación del Banco Central del Paraguay, autoridad monetaria desde 1952. El museo consta de 3 módulos: la época prehispánica y colonial, la época independiente y la creación del Banco Central del Paraguay. Porque aquí tenemos relatada en billetes, en monedas y en joyas toda la historia del país. Etapas felices y etapas menos felices. Bueno, se supone que cuando llegó Cristóbal Colón a América, los primeros españoles traían monedas y también los primeros que llegaron al Paraguay. Pero resulta que en todo el continente americano no se utilizaba el sistema de intercambio a través de monedas, sino que a través del intercambio de productos de la tierra o de metales preciosos. Al llegar acá los españoles, esas monedas que traían no les fue útil. Formas prehispánicas de intercambio comercial. Las operaciones comerciales desde los inicios de la conquista se basaron en una forma primitiva de cambio, conocida como trueque. La moneda no se usaba entre los guaraníes. Permutaban mercancías por mercancías, siguiendo la costumbre primitiva, dada su reducida economía doméstica. Primer sistema monetario de la época colonial. Durante los 300 años del dominio español en el continente americano, la mayor parte de las transacciones comerciales se realizaron a través del trueque directo, por la falta de una moneda como el medio de pago, utilizándose los frutos de la tierra, entre los que se destacaron el algodón, el tabaco y fundamentalmente la yerba mate o el caá. Y para imponer un régimen de transacción comercial, Domingo Martínez de Irala dictó una ley en donde especificaba todas las características de las cuñas, que era el elemento más importante para las transacciones comerciales. Los cuchillos, las hachas, que eran todos materiales metálicos, en hierro. Entonces, una de las dependencias más importantes del país fue la herrería, que vendría a ser como una casa de moneda, porque ahí se confeccionaban todos esos elementos que eran, se utilizaban en trueque con la población o con los indígenas que proveían de alimentos que provenían de sus cosechas o de la caza
de animales silvestres, porque en las primeras épocas nosotros no teníamos ni ganado vacuno, ni caballar, ni nada, sino recién con Hernandarias, que fue el primer gobernador que nació en el Paraguay. El historiador paraguayo Fulgencio R. Moreno expresó: la cuña fue más importante que el oro, fue la primera medida de los valores y el mismo pedazo de hierro que circulaba como moneda servía para batir el bosque, preparar la tierra y someter al indio. Posteriormente empezaron a venir las monedas, pero recién en 1775. Y las monedas venían de distintas zonas, tanto del continente americano como del continente europeo. Del europeo de España, que podía ser de Cádiz, de Sevilla, y en el continente americano de México, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, que ellos sí tenían casas de moneda. ¿Qué es la casa de moneda? Que es donde se fabrican las monedas que van a salir en circulación. Pero esas monedas no se fabricaban de cualquier manera, sino que el rey que en ese momento gobernaba en España dictaba una ley. Esa ley determinaba el peso que tenía que tener, ya sea la moneda de oro o de plata. Como la hacían a golpe de martillo sobre un yunque, esas monedas eran irregulares. Y como tenían que tener un peso determinado, se pesaba. Del efecto de pesar salió el nombre de peso a las monedas y a los billetes en distintas etapas de nuestra vida. Año 1618. Los pesos huecos. Se denominaron pesos huecos a las monedas de la tierra en Paraguay, mientras que a las monedas españolas, que eran de 8 reales sellados, se las llamaban monedas corrientes o pesos corrientes, duro o fuerte. Monedas macuquinas. Las macuquinas eran monedas de plata cortadas con ángulos y estampadas a mano, y se cree que este nombre derivó de la palabra macuquera, que significa el trabajo de minas abandonadas. Las primeras monedas fueron manufacturadas con yunque y martillo, y que por lo rústico del procedimiento tenían forma irregular con bordes imperfectos y mal estampadas. Pero estas monedas no solamente se le dio el nombre de macuquinas, también se le llamó navieras, porque de América se llevó mucha plata y mucho oro, y en el viaje, que era bastante largo, ya se iban haciendo las monedas que después se le entregaría al rey, y por eso se le llamaron navieras. De las monedas también se falsificaban las monedas. ¿Cómo se falsificaban? Dándoles menor peso. Y sobre todo eso se descubrió en Perú, y el que fabricó esas monedas se llamaba, su apellido era de la Rocha, y de ahí se le llamó rochunas a esas monedas que eran falsas, que las hicieron salir de circulación. A mediados del siglo XVII se descubrió que en la Seca de Potosí se fabricaban monedas con ley muy inferior a la oficial, es decir, eran falsas. En 1649 se descubrió el fraude. Los culpables, Ramírez de Arellano y Gómez de la Rocha, fueron condenados a muerte y las monedas tomaron el nombre de rochunas, derivando del apellido de la Rocha. En el Paraguay tenemos ya monedas circulares que llevaron distintos nombres, de cordoncillo, venían con la efigie de los reyes, que fue Carlos III, Carlos IV. Y recién tenemos nuestra primer moneda, o sea, tenemos nuestra independencia con nuestra independencia de la corona española. Con don Carlos Antonio López se crea la primer casa de moneda y única que tuvo Paraguay.
Y eso es muy importante porque el signo monetario de un país, así como tiene el mismo significado que tiene la bandera y el escudo, de que significa la soberanía del país. ¿Y por qué llamo la atención sobre esto? Porque nosotros tuvimos dos etapas. La primera soberana, que empieza con Rodríguez de Francia, que todavía no teníamos moneda propia, después con Don Carlos, que ya tenemos moneda propia. La primera moneda paraguaya. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López y de don Mariano Roque Alonso, se reconoció la necesidad de contar con moneda propia. Por ley del 24 de noviembre de 1842, fue ordenada la acuñación de monedas de cobre hasta completar la suma de 30.000 pesos. 12 de ellas debían equivaler el valor de un real de plata. La acuñación se hizo una parte en Inglaterra y otra parte en la Casa de la Moneda en Asunción. Características de la primera moneda. Anverso. Leyenda: República del Paraguay, año 1845, un doceavo. Reverso. En el campo. Asta con gorro frigio, a su pie león sentado, todo en corona de laurel. Metal: cobre, módulo de 24 milímetros, peso 37 gramos. Febrero de 1854, el juez de Itagua descubrió lo que se considera la primera falsificación de billetes de nuestra historia. La misma estuvo a cargo de un tal Domingo Mendieta, quien confesó haber fabricado 6 billetes de un real cada uno. El delincuente fue castigado con la pena de 100 azotes, atado a un poste en la plaza pública, más un determinado tiempo en prisión. La triste etapa de nuestra historia con la guerra de la Triple Alianza. Ahí salen de circulación las monedas y billetes del Paraguay y entran en circulación las monedas de los países aliados y también de la libra esterlina. Estaba la influencia de las grandes financieras inglesas, Rothschild y Goldsmith, que eran socios financieros del barón de Mauá, que era un portugués, que fue el que creó el Banco do Brasil, el primer banco en el Brasil, y que fueron los que financiaron la guerra de la Triple Alianza. Estallada la guerra de la Triple Alianza, circularon monedas metálicas y papel moneda paraguayos. También tuvieron activa circulación las monedas y billetes de Brasil, Argentina, Uruguay, Inglaterra y de otros países europeos, predominando la libra esterlina. Entre 1866 y 1869 circularon fragmentos de monedas de oro y plata de distintas formas y tamaños. Bueno, tenemos todo el periodo de dominación aliada, en que van a ver en los billetes que decían Banco del Río de la Plata y del Paraguay, Banco del Uruguay, etc. Y circuló con mayor influencia el peso argentino, y con el gobierno del presidente Higinio Morínigo se decidió crear el Banco del Paraguay, que vino después del Banco de República del Paraguay y de la Caja de Conversión. Fue el primer banco netamente estatal, por eso es que es muy importante. Anteriormente eran o bancos privados o semiprivados, y eso producía permanentes inflaciones y devaluaciones de la moneda, porque los bancos privados emitían la moneda a su criterio, no con un criterio económico o una planificación económica. A partir del Banco del Paraguay, que tiene su edificio propio, o se construyó su edificio propio, que actualmente es el Banco de Fomento. Es un edificio construido
con materiales europeos, los mármoles, los granitos, los bronces que tienen, las puertas de las oficinas tienen el escudo paraguayo tallado, o sea que es un edificio que es una reliquia. Fue en determinado momento, cumplió también las funciones de Banco Central. Bueno, tenemos todo un proceso ahí. Con el Banco del Paraguay se crea el signo monetario guaraní, que es nuestra segunda independencia económica. Los creadores de este signo fue el doctor Carlos Pedretti y el señor Armodio González, que fueron presidente y gerente del Banco del Paraguay. Es la única época que hay monedas que no son perfectamente circulares, en el sentido de que son ondeaditas, tienen como un festoncito. Es la época. Después tenemos, en todo momento fueron monedas netamente circulares. Los primeros billetes de la época del signo monetario guaraní fueron billetes del antiguo Banco República resellados, y fue la empresa Tomás de la Rue que emitió los primeros billetes, pero con el signo monetario guaraní, pero con el nombre de Banco del Paraguay. Recién en 1952 el guaraní aparece con el nombre de Banco Central del Paraguay, y que es el signo monetario que tenemos hasta nuestros días. El 5 de octubre pasado se cumplió 64 años de su existencia, y que en América tenemos 3 países que conservan su signo monetario, que es Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay. ¿Eso qué significa? Significa que a pesar de todas las protestas de inflación, etcétera, etcétera, tenemos un signo monetario con una estabilidad determinada, ¿verdad? Porque no se ha cambiado el signo. Ni se le quitaron ceros, ni se le agregaron. Decreto Ley número 5130 del 8 de septiembre de 1944. Con la creación del Banco Central del Paraguay, se transformó la banca con leyes de control de cambios y de reforma monetaria, y la promulgación de la Ley de Bancos. En 1945, el Paraguay se adhirió al Fondo Monetario Internacional, por lo que se obligó a definir el carácter de la moneda en términos de oro. Museo de Numismática y Joyas del Banco Central del Paraguay.